Llega Oldtimer 2500 Serie W 1981. Primera versión producida por Volkswagen del exitoso modelo de Chrysler en Argentina, un auto con 22.000 kilómetros, realmente creemos único por su estado, coche que parece sacado del concesionario y que realmente resiste el ojo más exigente. Los invitamos a que vean 2500 Serie W 1981. Corría el año 1971 y Chrysler Febre Argentina presentaba en nuestro mercado lo que era algo inédito como para una marca norteamericana presentar un modelo del segmento medio. Llegaba el 2500, un auto que realmente por su diseño y características Chrysler lo vio como un modelo propicio para competirle a las marcas europeas en nuestro país, ya que era el segmento que se veía venir con más posibilidades de crecimiento. El auto, a partir del momento que se presenta, fue exitoso realmente con una mecánica, si bien de una ingeniería anticuada, su motor, pero el auto resultaba simpático, noble, caminador. El auto con el correr de los años se fue ayornando, realmente siempre con un éxito importante. Recordemos que Chrysler siempre produciendo autos de más de 5 metros de largo y que con el pasar de los años en nuestro mercado era el tipo de auto, se dejaba de mirar si se quiere, y el 2500 era el caballito de batalla de la marca norteamericana. Ya para la década del 70 es cuando Chrysler hace conocer que por problemas financieros realmente importantes en su casa matriz en Estados Unidos, es que iba a tener que hacer algún tipo de cambios, ya que lo peor que le puede pasar a una marca es tener su casa matriz con problemas financieros realmente profundos. Es así que para el año 77 se habla en nuestro país de una argentinización de Chrysler y que no era ni más ni menos que salir a vender acciones de la empresa a manos de particulares. Es así que Chrysler logra vender poquito más del 50% de las acciones y se queda con un 49% del total de las acciones de la empresa. Hablando que con el aporte de capitales la fábrica iba a poder producir mayor cantidad de unidades. Es así que para el año 78, cuando se presenta la línea de este auto, es cuando realmente se da a conocer que los problemas financieros eran casi insalvables en Estados Unidos y que el gobierno de aquel país le iba a hacer un rescate financiero de unos 1.200 millones de dólares, pero le exigía que a cambio cerrara las filiales que tenía repartidas a lo largo de Europa y de América Latina. Es así que Chrysler, ya con la nueva versión de 2500 lanzada al mercado, con un éxito realmente importante, también se conocía la Rural 2500, realmente un auto que tuvo muchísima aceptación. El auto seguía siendo el caballito de batalla de la marca. Eso hacía que de tener que salir a vender el paquete accionario fuera un poco más fácil. Es así que Volkswagen presenta interés en la compra del paquete accionario y se cuenta que para el año 1979 ya tenía cerrado el acuerdo con Chrysler y ya era dueña del 49% de las acciones de la empresa. Faltaría negociar con los particulares. El auto obviamente seguía desandando su camino sin ningún tipo de problemas. Sus versiones 1500, 1800, Rural, la línea grande ya en franca retirada, pero el 2500 sin duda tenía una vida próspera por delante. El auto seguía teniendo una demanda realmente muy buena frente a su competencia,
con sus pros y contras conocidos por todos en lo que es a su mecánica, su diseño. Siempre el auto, como dijimos, elegido por aquel usuario de autos nobles, simplemente un auto fácil de mantener, económico a la hora de comprar un repuesto, un auto que no era caro a la hora de adquirirlo. Y bueno, es así que el auto continuó y ya para el año 1980 es cuando Volkswagen anuncia que se había hecho del 100% de las acciones y quedó instituida en la fecha del 21 de noviembre de 1980 como fecha de inicio de lo que fue Volkswagen en Argentina como empresa local, quedándose con la planta ubicada en San Justo, como así también la de Montechingolo, recordarán, donde se producía el Siam Litel en principio y las primeras unidades de Torino. Es así que ya en manos de Volkswagen la empresa es como que Volkswagen en nuestro país tenía un solo producto local, como era el Dodge 1500. Para el año 1981 saldría la versión que hoy le vamos a mostrar. El auto tenía todas y cada una de las cualidades e ítems que podía tener el Dodge anterior, solo tenía cambios menores como para diferenciarlo de la gama anterior. Eso podía ser en su frontal, los plafones de luz de giro en color blanco en lugar de naranja, ya el pentágono clásico en el centro de la parrilla desaparecía, se le colocaba una sigla mencionando 1500, las uñas que ya en los últimos Dodge 1500 del año 1980 ya las habían usado, cambiaba la gama de colores, que eso sí, para muchos era lo que más les llamaba la atención, colores que no se veían en la gama Chrysler y que se empezaban a ver en la serie W. Después el chaperío era todo igual, los testigos de los lomos de los guardabarros se mantendrían hasta la finalización de esta serie. En su lateral lo que más podía llamar la atención era en las molduras autoadhesivas, que la parte interior, en lugar de ser negra siempre, el color iba a acompañar al tono de la carrocería. Las manijas ya no tenían el saliente característico de la manija del Dodge 1500, sino que era una manija plana. Las llantas también iban a cambiar, se iban a usar para ambas versiones, para sus tres versiones en realidad, 1500, 1800 y rural. Recordemos que en lo que era la gama Chrysler, las llantas eran iguales, pero estaba la posibilidad que para la versión 1800 el centro de la llanta, los pétalos, vinieran pintados en color negro y el resto de la llanta en gris llanta. Acá pasaban a ser única posibilidad para todos los modelos. Y después, ya yéndonos hacia atrás, no había cambios, solo el calco en el vidrio trasero, que esta unidad lo conserva aún, hecho por Volkswagen Argentina. Es decir, al momento de lanzarse esta versión, queriéndole dar de respaldo de marca para una marca que en Argentina no tenía historia, pero era conocida por aquel seguidor del mundo del automóvil, sabía de la existencia de la marca y del estilo de autos que podía llegar a producir. Después, atrás no había cambios. En la versión 1,8 era donde sí se podrían ver mayores cambios, desde una luz de marcha atrás incluida dentro del plafón de giro, baliza, posición y stop. Pero siempre el 1500 se destacó por ser un auto bien básico, que no trató de prometer algo que no estaba en condiciones de dar, es decir, el motor, un motor varillero, como dijimos, un motor de tecnología de varias décadas atrás, en principio con un carburador horizontal, luego llegaría el Holley con la línea nueva y después todo era igual, un auto muy noble, caminador, con su diferencial Dana 30, es decir, un diferencial que era el mismo que equipaba el Dodge Polara, para que se dé una idea del nivel de solidez que podía llegar a tener esa cañonera. Chrysler usaba el mismo diferencial
para su gama grande como para su gama media. El auto a lo largo de lo que fue su producción, desde el año 71 hasta casi el año 91, unos 20 años de producción, en todas sus versiones y con ambas marcas, produjo unas 273.000 unidades, nada mal, superado por algunos otros modelos del segmento, pero para lo que era el volumen de venta y producción de Chrysler realmente fue un número más que admirable, y a Volkswagen le sirvió como cimiento para todo lo que vendría después, ya que recordemos que para el año 1982 llegaría así el que era el W1500, con todos los cambios estéticos de paragolpes, faroles. Ya el auto, si bien seguía siendo el mismo por dentro, pero estéticamente se lo veía bastante diferente. Y realmente el auto siempre supo tener valores de venta interesantes, y es por eso que Volkswagen decidía colocarlo como entrada de gama al W1500 con su opción 1008, con su opción rural, y por sobre el 2500 seguir con lo que era el Gazelle, que para muchos era el que tenía que ser el modelo más accesible de la gama. Pero bueno, como dijimos, el auto estaba muy arraigado en el público argentino. El coche siempre tenía ese plus de, a la hora de buscar un segundo auto de la familia, un auto que el público femenino lo veía también con mucho agrado. Era un auto práctico para moverse, con un tamaño contenido, esa forma exterior que lo hacía ver como un Chevy chico, era un punto que para muchos era un extra, digamos, de diseño frente a lo que podía ser por aquellos años este segmento, como podía ser un, si se quiere, un Fiat 128 con una mecánica mucho más moderna, pero de un diseño cuadradito, un Renault 12, que también era un diseño de mecánica, si se quiere, vieja escuela, pero tracción delantera. Como que cada modelo tenía su seguidor, su simpatizante, y todos esos modelos que le menciono fueron autos que tuvieron muchos años de producción y que fueron de los coches más producidos en la Argentina. Llegamos a uno de los puntos más fuertes que tenía el Dodge 1500, su motor. Para algunos, un motor poco rendidor, antiguo, pero para muchísima otra gente, un motor que servía, caminaba, es decir, muy noble, de bajo costo operativo, de los que no se comandaban por correa. Estos autos durante mucho tiempo seguían teniendo el éxito que tuvieron por el público que estaba acostumbrado a los autos de generaciones anteriores, que se podía llegar a hacer el mantenimiento en la puerta de la casa con una cajita de herramientas. Autos que no presentaban complicaciones, que al ser tracción trasera se sabía que atrás a lo sumo podía llegar a necesitar, después de décadas, algún rulemán. El tren delantero, un tren delantero que sí, que podía llegar a tener el mantenimiento normal de acuerdo al uso que se le daba, lo que era un buje, una rótula, pero eran autos que realmente eran autos ideales para usar sin estar muy a la expectativa de qué problema podía surgir. En el tema de consumo, para la época en que el auto fue furor, el consumo se hablaba como que era hasta un auto económico. Es decir, después con la evolución de los motores, obviamente, pasó a ser un motor que muchos decían, y el 1,8 consume como un Falcon. Y es así que el auto se ganó el lugar que se ganó. Los mecánicos realmente lo adoraban, ya que ante la consulta de que uno iba a comprarse un auto usado o nuevo mismo y decirle que uno iba a ir por un Dodge 1500, lo veían siempre de buen agrado, ya que era un auto que era de un mantenimiento simple y no les presentaba ningún tipo de complicaciones. El vano, un vano súper sencillo, súper cómodo, más siendo un 1500 que no traía periféricos. Ya para esta época el auto podía llegar a ofrecer aire acondicionado en la versión 1008, y es así que, como vemos en este caso,
se llega a ver hasta la cremallera de dirección, las patas de motor, los múltiples realmente cómodos, accesibles, el carburador igual por debajo del portafiltro. Y ya del lado del acompañante, distribuidor, bomba de nafta, arranque, filtro de aceite. Lo que es el ventilador era mediante una correa, no era eléctrico, el acoplamiento. Un auto que se supo mantener a lo largo de su existencia con todos ítems a la vieja escuela, y era por eso que el coche se seguía viendo tanto. El que buscaba un auto con otro tipo de glamour o de prestaciones, obviamente iba a mirar para otro lado, pero el 1500 era un auto que siempre estaba, y como dijimos, aún con el restyling que le hizo Volkswagen a partir del 1982, el auto siguió funcionando, se siguió vendiendo muy bien, casi a la altura del Gazelle, que era la novedad por aquellos años, y el auto siempre dando con ese tipo de usuario que buscaba este estilo de automóviles. En lo que refiere a las especificaciones del motor, una potencia de 72 caballos a 5.400 vueltas, un torque de 120 Nm, 4 cilindros obviamente, delantero longitudinal 1.498 centímetros cúbicos, relación de compresión 8:1, 8 válvulas obviamente, diámetro por carrera 86,1 por 64,3 milímetros, distribución tipo UHB, carburador Holley RX 7034A, prestaciones, velocidad final unos 145 km por hora con un 0 a 100 de 15 segundos, frente a los 90 caballos que podía presentar el motor 1,8. En lo que refiere a dimensiones, un largo de 4,14 m, ancho 1,59 m, alto 1,35 m y peso total 930 kilos con un tanque de nafta de 45 litros de capacidad. Frenos a disco delantero y campanas en el sector trasero, con servofreno, bomba doble circuito, un consumo a 100 km por hora, unos 11,6 km por litro. Pero siempre dependía del estilo de manejo que uno le imponía. El auto podía tener un consumo dentro de lo razonable o un consumo de un 6 cilindros, dependiendo la exigencia que le imponía el estilo de manejo. En lo que refiere a suspensiones, delantera tipo independiente con amortiguador, espirales y barra estabilizadora, y traseras del estilo eje rígido con amortiguador y espirales. Llantas de acero estampado de 13 pulgadas, una llanta de nuevo diseño que se presentaba con esta versión, y neumáticos. El auto ya tiene calzado 155-70-13, que son los neumáticos de medida más similar a los que podía traer equipado de fábrica. Llegamos al baúl del 1500. Un baúl cómodo, amplio, dado esa cola estilo fastback, si se quiere, que realmente por la caída podía penalizar un poco lo que era la capacidad del baúl, pero tenía como gran punto a favor la posibilidad de tener el auxilio embutido, como era en la línea Chrysler en general. La rueda de auxilio quedaba por debajo de la alfombra, y eso hacía que a la hora de precisar todo el baúl para cargar, el auxilio no era un punto que podía interferir en ello. Como vemos, un piso plano, realmente un baúl era un baúl adecuado para una familia tipo. Vemos aún el anclaje del Cricket sobre la derecha de donde va el auxilio, sobre la alfombra, baliza y matafuego de época. Lo que es el canister de abastecimiento de combustible quedaba protegido por una pieza que iba por sobre el caño de entrada de nafta, que era parte de la carrocería. Lo vemos como va soldado el panel de cola. Es decir, el auto tenía, más allá de su sencillez, un nivel de trabajo, de ingeniería, como mencionaba Chrysler, aquello de ingeniería Chrysler, ingeniería de avanzada, que en pequeños detalles uno se daba cuenta del esmero que tenía la fábrica
a la hora de producir sus autos. El tanque de nafta tenía una tapa sin llave. Ya para el motor o versión 1800 sí, tenía la tapa con la posibilidad de tener cerradura. La rueda de auxilio, como podemos ver, en esta unidad aún conserva el original Goodyear del rodado 560-13, como era que se calificaban las medidas de los neumáticos comunes, no radiales, y que también le daban ese andar distinto a los autos. Muchas veces uno da con un auto antiguo que tenía los neumáticos de tela y le pone 4 neumáticos nuevos, radiales de acero del estilo actual, y nota que el andar cambia. Llegamos al interior del Serie W. Todo era igual que en el Dodge, solo los cambios eran muy mínimos, como podía ser las nuevas manijas de los alzacristales, el nuevo estilo de tapicería, los colores de tapicería, después apertura de puerta, apoyabrazo, pestillo, todo igual. La plancha a bordo no iba a tener cambios, algún cambio menor en lo que eran las esferas del instrumental, volante igual, aún permanecía el logo de Dodge. Todo hacía tener ese balance entre la marca prestigiosa que dejaba de hacer el auto con la llegada de la nueva marca para nuestro país, pero eso, como dijimos, se fue haciendo en forma gradual. En lo que refiere al instrumental, tal cual como era en el Dodge 1500, 2 esferas, una para el velocímetro, odómetro parcial y total, escala 200 km por hora, la segunda con 2 agujas, cantidad de combustible en el tanque y temperatura de motor, más toda una línea de testigos en la parte superior. Al poner en contacto quedaban encendidas lo que era la depresión de aceite y la carga del alternador. Después, lo que es testigo de luz de giro iban a ser las de los lomos de los guardabarros, como era en la línea Dodge. Y al poner la llave en contacto se iba a prender de manera fija la luz que estaba por sobre el guardabarro izquierdo, indicando que el auto estaba en contacto. Después sí podía tener el resto de los testigos luminosos, que eran cebador activado, reserva de combustible, como dijimos, baja presión de aceite, luz larga encendida y luz de posición encendida. En el caso del 1008 el tablero era más completo, pero en el caso del 1500 era bien elemental. Después, 2 teclas en la parte central, forzador de ventilación, encendido de limpiaparabrisas, calefacción, ventilación, encendedor, por debajo el cenicero, la radio AM clásica de Chrysler. En lo que es la consola, el obturador para donde se podía llegar a colocar el reloj de hora y el espacio, que en este caso es un portaobjetos, que también a partir de la versión 1008 se le podía llegar a colocar el aire acondicionado. Portaobjetos en la parte inferior, una consola de plástico pero bien hecha, bien trabajada. Estéticamente el auto, el restyling del año 78 le cayó muy bien, estaba a la par o superior a la competencia. Después la palanca de cambios clásica del Dodge 1500, con un tacto, si se quiere, seco, como que siempre parecía que le faltaba un resorte a la palanca como para darle mejor tacto o mejor pase de cambios de segunda a tercera, pero era el clásico de siempre, que venía con ese estilo de selector de cambios, y la gente realmente no tenía demasiado problema. La marcha atrás, presionando un poco la palanca al lado de la primera, y después el auto, ustedes lo ven, un estado realmente increíble. Como dijimos, 22.150 kilómetros al día de hoy, un auto que no se usó, olor a nuevo. Por debajo de la plancha un portaobjetos o revistero, también muy práctico. El auto, aún en versiones económicas, venía con alfombra tipo buclé, combinado con el tapizado, en este caso negro, con el tapizado azul, que quedaba muy bien. Y ya sobre la columna de dirección, una de las cosas más lindas que tenía ya de la línea Chrysler, como era la llave, que
tenía una traba que impedía poderla sacar si no se accionaba el gatillo, la baliza por debajo del volante, con los testigos sobre el lomo de los guardabarros. Y ya sobre el lado izquierdo, el comando de la luz de giro y la posibilidad de darle velocidad a los limpiaparabrisas mediante un reóstato, que era sin dudas una de las exclusividades de la línea Chrysler y luego Volkswagen. Bocina accionando la leva del giro hacia adentro, y ya sobre la izquierda del conductor el encendido de las luces. El cambio de luces se podía hacer mediante la leva que está al costado del volante, y no más de eso, freno de mano con el estilo de cremallera como era en la línea grande de Dodge. Lo que era la cremallera central iba a llegar ya con la línea BW 1500, pero hasta acá se conservaban todas las características de lo que era la línea anterior de Chrysler. En lo que refiere a las plazas traseras, se sabe que no era el punto fuerte en caso que tuvieran que viajar adultos, porque el techo tendía a bajar a partir del pilar C, y eso hacía un poquito complicado lo que era el acceso y el descenso de personas de estatura, pero para llevar chicos o personas no demasiado altas se encontraba la posibilidad. Recordemos que el auto se llegó a usar bastante como taxi, lo que indica que de alguna manera se podía llegar a transportar adultos en la parte trasera. Y en lo que es las butacas cambiaba en lo que era el estilo de tapicería. No era una butaca incómoda, pero siempre estos autos tuvieron el tema de tener la butaca muy baja, y lo que hacía que la posición de manejo no fuera la ideal, ya que depende de la contextura física que tuviera el conductor, como que le quedaba la butaca baja, quizás la columna de dirección un poco alta, la puerta un poco alta. Con el techo no había problema, justamente porque la butaca estaba muy abajo, pero para la persona de una contextura física distinta, quizás no le resultaba de lo más cómodo o rápido encontrar una posición de manejo adecuada. La visión hacia atrás también tenía una zona, digamos, que no era del todo buena para mirar, ya que la cola iba hacia abajo a partir de la luneta, y para estacionamiento y demás, si uno realmente no se había acostumbrado al auto, se tenía que tomar un tiempo de acostumbramiento como para no estar impactando el auto de atrás a la hora de buscar un lugar para estacionar. Espejo retrovisor sujeto al techo, con la posibilidad de día y noche. Parasoles en dos colores, negro para descansar la vista de los ocupantes, espejo de cortesía para el acompañante, y después, sobre los extremos de la plancha, la salida de la calefacción o ventilación. Obviamente esta unidad no trae aire acondicionado, pero bueno, como dijimos, es del estilo de auto de los 70 que realmente calaron muy hondo en el inconsciente de los usuarios de nuestro país. Eran de ese segmento de autos que en las familias tipo era el auto que se veía en la puerta de sus casas, el auto que se veía en las rutas, el auto que se veía en los balnearios de la costa atlántica. En su mayoría eran todos los autos de este segmento. A la izquierda del puesto de mando se puede llegar a ver el cebador, la cremallera que le mencionamos del freno de mano, ya por debajo, sobre lo que es la parte de atrás del pasarruedas, el pulmoncito del lavaparabrisas de accionamiento mecánico, la tecla de accionamiento de luces, posición baja, después la pedalera, una pedalera cómoda, pedales pequeños pero no por eso incómodos, acelerador colgante. Ahí, de acuerdo a la contextura o altura del conductor, le iba a resultar un poco más cómodo o incómodo, ya que parecía como que los pedales quedaban bastante hacia afuera, pero son temas
con texturas físicas, obviamente. Y ya yéndonos hacia la puerta, tapizados que siempre en la línea 2500, el tapizado cubría todo lo que era el interior de la puerta, la manija de apertura, la manija del sacristal que cambiaba su diseño a lo que era la conocida de la línea Dodge, apoyabrazos de diseño convencional y el pestillo horizontal también clásico y conocido de la línea Dodge. El espejo retrovisor sí cambiaba por uno de nuevo diseño, un espejo que no se había usado para otro auto en nuestro país. Eran, como les dijimos, unos matices muy leves, pero que trataban de dar por entendido que se trataba de una nueva versión de un auto ya conocido. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Esperando que el informe del Dodge 1500 Serie W haya sido de su agrado, nos despedimos hasta nuestra próxima edición, pero no sin antes solicitarles que se sigan suscribiendo, nos sigan dando like para que la plataforma nos siga recomendando. Nos vemos en nuestro próximo programa.